Así como estamos de pie, vamos a las Escrituras después de haber tenido un breve espacio a causa de los bautismos la semana pasada. Antes de los bautismos culminamos hasta el libro de Oseas capítulo número 7 y versículo 7. De tal manera que hoy continuaremos con Oseas capítulo 7, versículo 8 al 16. Dicen las Escrituras en esta mañana: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Versículo 11. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos porque se apartaron de mí! Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Versículo 14. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Esta es palabra de nuestro Señor. Tomen sus lugares, por favor. A manera de recapitulación podemos comprender que las Escrituras en sus inicios no fueron escritas con capítulos y versículos. Esta fue una manera pedagógica o de aprendizaje, de estudio que posteriormente los escritores y los escribas empezaron a añadir a las Escrituras con la finalidad de poder tener un mejor entendimiento, y no todas las ocasiones los segmentos o subtítulos concuerdan con una idea global. En este caso, llevamos 2 semanas bajo el mismo capítulo y solamente con la intención de entender que es solamente un bloque y no 2. Las semanas pasadas veíamos cómo es que a la luz de Oseas podemos encontrar y podemos identificar atributos acerca de Dios. Pensar que solamente Dios es amor y no tiene una otra característica más es engañarnos en ocasiones para poder pecar de una manera arbitraria. Bajo este entendimiento y a lo largo de Oseas hemos comprendido que Dios no solamente es amor, Dios es santo, Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es amor, pero además Dios no cambia, Dios es inmutable. Dios está en todo lugar, mas no está con todos porque Él es omnipresente. Dios no toma partido por una persona u otra, pues Él es imparcial. Dios no pedirá tu permiso o pedirá tu opinión, pues Dios es soberano. A lo largo de Oseas, si bien hemos alcanzado a distinguir algunas de las características prioritarias y esenciales acerca de nuestro Señor, de nuestro Dios, al mismo tiempo también Oseas nos permite ver algunas características, algunos atributos acerca de nosotros como hombres, de nuestra naturaleza, que no es para nada semejante a la de Dios. A lo largo del capítulo 7 de Oseas, específicamente la semana pasada, veíamos cómo es que Oseas asemejará la naturaleza del hombre específicamente y bajo el contexto
donde se escribe la carta al Israel, a la nación de aquel tiempo, a lo largo de este capítulo 7, con 4 atributos, 4 similitudes, con 4 ejemplificaciones. No a todos nos gustan que nos comparen, no a todos nos gusta que nos ejemplifiquen, pero a veces es necesario con la intención de que tu mente comprenda qué grado de intencionalidad puedes tener en tu naturaleza y a lo mejor no te has dado cuenta. Es entonces así que la semana pasada Oseas asemejaba la naturaleza de un pueblo necio y rebelde con la de un horno encendido, y el día de hoy estará asemejándolo con 3 características o con 3 situaciones más. Oseas estará comparando al hombre en su naturaleza pecaminosa como una torta no volteada. Más adelante explicaremos a qué se refiere. Oseas ejemplificará la naturaleza humana a la de una paloma incauta. Y finalmente Oseas ejemplificará la naturaleza pecaminosa, una naturaleza totalmente caída, a la de un arco engañoso. ¿Todo esto para qué? Todo esto para describir una pasión de maldad que subyace en el interior del hombre y lo cual lo lleva a exaltar su necedad y su inutilidad. La semana pasada, antepasada, cuando hablábamos acerca, y solamente a manera de recapitulación, cuando hablábamos acerca del concepto de que el hombre es como un horno encendido, Oseas lo repitió en 3 ocasiones, en el capítulo 7, versículo 4, capítulo 7, versículo 6 y capítulo 7, versículo 7. En este sentido, las 3 esencias del horno son las 3 maneras en las cuales atesoramos nuestro pecado. Cómo el pecado intrínsecamente está dentro de nosotros y muy probablemente lo negamos en todo momento. Sin embargo, en el capítulo 7, versículo 4, cuando Oseas, por medio de inspiración divina, ejemplifica al hombre como un horno encendido por el hornero, el cual cesa de avivar el fuego, nos daba un entendimiento de cómo es que esa pasión pecaminosa, cuando se encuentra calmada, cuando se encuentra callada, cuando se encuentra ese fuego a punto como para cocinar, en ocasiones ni siquiera es necesario avivarlo. No te das cuenta que está ahí porque se encuentra calmado, no te das cuenta que se encuentra dentro de tu ser, pero eso no quiere decir que no exista. Eso quiere decir que por el momento se encuentra controlado, pero esa temperatura que no es para nada grata delante del Señor se encuentra ahí. En el versículo 6 empieza a darnos entendimiento que no solamente en ocasiones es como un horno tranquilo, sino en ocasiones versículo 6 es como un horno que a la mañana está encendido, pero por alguna razón ahora es como una llama de fuego. Ese pecado que se encontraba adormecido, tranquilo, donde pensábamos que no había absolutamente nada. Hay momentos en la vida del hombre, incluso de los hermanos en Cristo, que te soy honesto, los llegas a desconocer. Porque esos hombres y mujeres que de repente son tranquilos, son pasivos, son amorosos, llega un momento en que como el fuego, ¡fu!, sale su verdadera naturaleza a través de la herejía, a través del pecado, a través de las palabras que no son sanas. Te das cuenta que en verdad, entonces la naturaleza del hombre no es que todos son buenos. Es que en ocasiones esa pasión que se encontraba tranquila y que de alguna manera estaba controlada, llega un momento en que se salió de control y salió la verdadera naturaleza. A veces decimos, ¿qué le pasó al hermano? ¿Por qué me habló así? Salió su verdadera naturaleza. ¿Qué le pasó a la hermana? ¿Por qué? Si ella se ve tan espiritual. Salió su verdadera naturaleza, la naturaleza caída, la naturaleza perversa. Finalmente en el versículo 7, Oseas nos daba entendimiento que ese horno puede llegar un momento en el cual ese descontrol, ese fuego tendrá consecuencias en la vida no solamente del pecador, sino tendrá consecuencias en los que están a su alrededor. Y es que, hermanos, a veces decimos, sí, ese es mi pecado y déjeme, es mi pecado. No, no es tu pecado. Si tu pecado te afectara a ti, pues muérete o lárgate o haz lo que quieras, pero no es así. Lamentablemente, el pecado descontrolado comienza a afectar a nuestra persona
comienza a afectar a los que viven a nuestro alrededor, comienza a afectar a los que están en nuestro círculo próximo. En determinado momento, como creyentes, comienza a afectar la reputación de una iglesia, comienza a afectar y a vituperar el nombre de Jesucristo, y a final de cuentas ese pecado desbordado, mencionado como horno que devoró a sus jueces, termina precisamente por devorar todo a su paso. Un pecado no reconocido, un pecado por muy pequeño que sea, un pecado insignificante delante de los ojos humanos, puede llevar, como en el caso de Israel, a devorar no solamente a sus jueces, sino también a sus reyes, hasta el escenario fatídico. Hermano, un pecado, por más pequeño que tú lo consideres, puede ser el motivo de dejar claridad que pensando que fuiste hijo, siempre fuiste bastardo, jamás fuiste hijo. Y es que a veces pregonamos la salvación del Señor, pero si nosotros vamos al capítulo 6, si no mal recuerdo, de Gálatas, tendremos entendimiento 5, que en ocasiones podemos utilizar esa gracia para seguir pecando. Es que yo ya soy salvo, es que yo ya el Señor ya me perdonó. No, hermano, cuando tus frutos son frutos malos, podrás tener en tu pensamiento y en tu corazón engañoso que eres hijo de Dios, integrante del reino de los cielos, pero tus obras, las obras de la carne, están diciendo lo contrario. Perverso es el corazón, engañoso más que todas las cosas. Y es en este sentido en el que ahora Oseas ejemplificará no solamente con un horno que ya hemos visto, sino ahora ejemplificará bajo 3 segmentos, y es precisamente bajo esos 3 segmentos. La estructura de la predicación del día de hoy no es complicada, en el sentido de que habrá 3 segmentos, y bajo esos 3 segmentos expresaremos la intencionalidad del libro de Oseas capítulo 7. Primeramente, iremos a un subtema, el cual será el hombre como torta no volteada. Posteriormente pasaremos a un segundo segmento, en el cual hablaremos de el hombre o la naturaleza del hombre como una paloma incauta. Finalmente llegaremos a un tercer segmento, donde ejemplificaremos y trataremos de escudriñar la razón por la cual Oseas nos asemeja como hombres semejantes, valga la redundancia, como un arco engañoso. De esta manera comenzaremos con los versículos 8 al 10 para comenzar nuestro primer segmento, el hombre como torta no volteada. Dice las escrituras: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín entonces fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Solamente a manera contextual mexicana, porque en México una torta es algo diferente. No estamos hablando de una torta cubana al pastor, una queretana jalisciense, caprichosa o etcétera. ¿Saben a lo que me refiero? No. La palabra utilizada en el hebreo original es la palabra kikkar. Y esta palabra se traduce como redondo. Literalmente, de lo que está hablando en el tiempo contextual de Oseas es de un pan redondo hecho de cebada. Un pan redondo hecho con cebada. Sin embargo, para aquellos que son diestros en la repostería, podrán tener entendimiento que una torta o un pan, si lo vamos a hacer en un horno tradicional y no en uno moderno, sí o sí tenemos que voltearlo. Porque de otra manera, si esa torta o ese pan de cebada no lo volteamos, entonces tendremos un pan totalmente inútil, un pan totalmente inservible, porque por un lado será un pan probablemente cocido o incluso un pan totalmente quemado, pero no va a ser apto para poderlo ingerir, porque mientras por un lado está cocido, por el otro lado está totalmente crudo. Es un pan que incluso si insistes en comerlo, ese estatus de no cocido
traerá consecuencias para tu tracto digestivo. En este sentido, Oseas está asemejando la naturaleza de Israel, la naturaleza per se del hombre, como una torta no volteada. Por un lado está quemado, por el otro está crudo. Por tanto, es un pan que no es apto para cumplir su propósito. Pero sí es apto. Si no es apto para ser consumido, sí es apto, hermano. Es apto para ser desechado. ¿Por qué Oseas puede llegar a la conclusión de asemejar la naturaleza del hombre como una torta, como un pan de cebada no cocido? La razón la encontramos en el versículo número 8, y es que así comienza nuestro texto el día de hoy. Por haberse mezclado con los demás pueblos, por haberse mezclado con los demás pueblos. Este es un tema de manera recurrente en las iglesias actuales, donde en muchas de ellas no se le da importancia a que los congregantes tengan comunión con el mundo de manera cotidiana, y es que va a suceder algo de manera frecuente. Si una oveja se comienza a juntar con cerdos de manera cotidiana y cada vez mayor tiempo, tarde que temprano, esa oveja se cerdificará. Si una oveja insiste en tener comunión constante con los cerdos y cada vez mayormente en su espacio de tiempo, tarde que temprano, esa oveja tenderá a cerdificarse. Pastor, ¿qué de malo tiene tener amigos del mundo? Si mi mejor amigo es del mundo, pues Dios te ampare, hermano, porque tarde que temprano te escucharemos teniendo palabras de gentiles, riéndote de chistes gentiles, hablando como gentiles, caminando como gentiles. Al final de tus días, si insistes en tu necedad, terminarás como un gentil. Y es que el pecado, en este sentido, bajo el mandato de Dios, es tan sutil que comenzamos a justificar nuestra falta y decimos: no pasa absolutamente nada. Cuando menos acuerdas, tu lenguaje cambió totalmente. Te has certificado. Y ese no es el mandato del Señor. Incluso dentro de las reuniones cristianas, vamos a reunirnos con los hermanos, y terminas haciendo juegos, disparates, tonterías, y Cristo en el bote de la basura. Si pudiéramos poner una cámara entre tus reuniones cristianas donde jamás apareció Cristo y una mundana, y les pusiéramos sonido y las pusiéramos frente a un público para que ellos identificaran cuál de esas reuniones realmente fue de creyente, ellos no podrían distinguir. A excepción probablemente de que en la que tuya o en tu reunión no hubo tal vez alcohol o tabaco, pero fuera de ello hubo risas, hubo chistes, hubo graciosadas. Sí, vamos a jugar a esto, vamos a jugar a aquello. ¿Y Cristo? El mandato desde un inicio, desde el momento en que el Señor, bajo propósito divino, diseñó al hombre, no fue para que se mezclara en maldad. Desde un inicio podemos encontrar en las Escrituras, Deuteronomio capítulo 9, versículo 1 en adelante, Deuteronomio capítulo 9, versículo 1 en adelante, que el propósito de Dios para su pueblo fue que se mantuvieran en una manera honrosa delante de Él, sin mezclarse con las naciones. Dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo. Pausa. El primer pensamiento probablemente que puede venir para algunos de ustedes, bueno, es que,
¿Cómo puedo emparentar a mi hija, que es tan hermosa, con alguien de aquí de la iglesia? Todos están horribles. Yo te puedo decir que hay gente sumamente hermosa allá afuera, pero es que las gafas de rayos X no alcanzan a ver el putrefacto corazón. Con el tiempo, créeme que hasta la persona más hermosa le saldrán canas, roncará, le crecerá el vientre. ¿Y de qué servirá haber tenido belleza en la juventud si de verdad te tratará como un patán? ¿Eso quiere decir que todos los jovencitos de esta iglesia son creyentes? No, lamentablemente no. Lamentablemente no. Por sus frutos los hemos conocido y los seguiremos conociendo. Pero hay una intención y hay un propósito en el hecho de que no permitas que tus hijos se mezclen con los mundanos. Ahora sí quiero continuar leyendo. Versículo 4 del mismo texto. ¿Por qué no permitir que mis hijos se mezclen con otras naciones, con otros pensamientos, con otros credos? Versículo 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. De manera obvia, el pueblo le valió un pepino el mandato de Dios. De manera clara, fueron transgresores y los mandamientos de Dios fueron como una baratija para ellos. A ellos no les interesó. Ellos probablemente dentro de su pensamiento egocentrista llegaron a la idea de que ellos son más sabios que Dios. Y por tanto, si Dios lo mandó, no me importa. Yo hago lo que crea conveniente para mi familia, para mis hijos, para mi descendencia. Lo que podemos entender es que el pueblo transgredió el mandamiento de Dios. Ellos comenzaron a mezclarse con los demás pueblos, entregaron a sus hijos y a sus hijas, casándolos con descendencia de pueblos idólatras y además pueblos que no tenían temor de Dios. Usualmente el cristiano joven, o bueno, el congregante joven dirá: no importa, yo me escojo uno del mundo y yo lo convierto. Pues ¿quién eres, soberbio? Perdón, ahora te llamaremos Espíritu Santo porque tú cambias a la gente. No, de verdad es que no. Bíblica y analfabéticamente estás totalmente mal. El Señor puede extender misericordia para quien Él quiere, sí, hermano. Pero algo que te puedo decir es que sí o sí transgredir los estatutos y los pensamientos de Dios traerá sus consecuencias. Usted puede preguntarle a cualquiera de aquí que haya transgredido la ley de Dios en el sentido de haberse unido con un foráneo, con un no creyente, y eso trajo sus consecuencias. Golpes, insultos, menosprecios, humillaciones. En algunas situaciones y casos fortuitos el Señor extendió misericordia, como en el caso de su servidor, pero no quiere decir que eso será el común denominador y la regla que se repetirá a cada instante. Transgredir la ley de Dios, transgredir la ley de Dios, transgredir la ley de Dios, tarde que temprano traerá consecuencias. Y no porque Dios sea malvado, sino porque Dios es justo. Porque si Él lo determinó, así se cumplirá. Pudiéramos pensar que las cosas han cambiado. Pastor, usted es muy anticuado, es más, todavía usa barba. No, el mandato no ha cambiado. Es que yo no sé quién te dijo que el mandato cambió. El mandato y el estatuto de no entrar en comunión con los que tienen un pensamiento diferente en relación al fundamento de Dios no ha cambiado, hermano. En el libro de 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, volvemos a encontrar el mismo mandato y estamos bajo el entendido
que el pueblo de Corinto inicialmente no era un pueblo hebreo. No podemos alegar que este es un postulado de la ley mosaica. No, hermano. Contextualmente, el pueblo a los corintios era un pueblo sumamente pagano, a tal grado de que eran los más perversos en el sentido humano, a tal grado que las peores naciones se asombraban de ellos. Acuñaron en aquel entonces un verbo, corintanizar. Cuidado, las naciones más perversas decían, no vayas ahí, no te vayas a corintanizar, no te vayas a volver lo más degradante en pecaminosidad. Es ahí donde a través de Pablo se da entendimiento que este mandato no ha cambiado. Segunda a los Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué dice? No. ¿Y qué quiere decir no? En el original, no. Si encontráramos la palabra probablemente, o si encontráramos la palabra está dispuesto a tu decisión y libre albedrío, adelante. Pero yo lo que encuentro es no. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Y empieza a identificar las razones. Razón número 1, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo puede ver ahí? Tú que defiendes a tu mejor amigo, tu best friend del mundo. Tú que eres tan abierto a la modernidad y aceptas a los ellos, oyes y no sé qué tanta cosa. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Yo le entendería de un injusto con un injusto, entonces adelante. Pero continúa diciendo, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Satanás, con Belial? ¿Qué amistad puede haber? ¿Qué amistad puede haber de Cristo con Belial? Con un Dios pagano. ¿O qué parte puede tener el creyente con el incrédulo? ¿De qué van a hablar? De promiscuidad, y tú vas a decir, ay, sí, jajaja. De adorar a una mujer de piedra o de cera y decir, bueno, pues cada quien tiene sus gustos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. No eres una pared orinada por borrachos, no eres una pared de esas que grafitean, no, hermano, somos el templo del Dios viviente, pero insistimos en ser una barda de esas que son para usos deshonrosos. Somos el templo del Dios viviente. El pueblo de Israel no lo entendió y mucho menos lo llevó a la práctica. Israel pretendía que era válido y que era lícito servir a dos amos a la vez. ¿Qué importa? Por un lado, me mezclo con la idolatría y por otro lado, también sigo llevando la adoración a Dios. Eso no es congruente. Ni siquiera es bíblico, no es lícito a la luz de la palabra del Señor. No, hermano, no puedes estar en dos lugares a la vez. No puedes servir a dos amos. O amas a uno y detestas al otro, o viceversa. Pero no puedes estar con Dios y puedes estar con Satanás al mismo tiempo. O eres de uno o eres de otro. Pero sin paternidad no te vas a quedar. O eres hijo de Satanás o eres hijo de Dios. Pero sin paternidad nadie camina en esta tierra. En este sentido, ¿a dónde lleva a un hombre o mujer a pensar que puede estar en los dos lugares? Es decir, si usted después de este culto se va a un lugar impropio, con conocidos impropios, usted estaría en una posición similar. Si usted ama más entre semana tener comunión con los paganos que con los hermanos en Cristo, usted se está engañando. Lamentablemente el hombre tiene la sorprendente habilidad para engañarse a sí mismo cuando está en pecado. Satanás es el padre de mentira.
Satanás no es peligroso cuando se aparece como Satanás. Satanás es peligroso cuando se viste de ángel de luz. Es tan padre de mentira que ha hecho todo eso desde el principio de la creación. Dime tú, si en la antigüedad y en su expediente y en su bitácora no será el obrero más especializado. Claro, Satanás es padre de mentira y sus hijos son igual. El hombre bajo naturaleza tiene la sorprendente habilidad de adquirir ese concepto y no solamente de tratar de engañar a los demás, es de engañarse a sí mismo al grado de estar pecando y decir, no, todo está bien. No, todos pecan, menos yo. Es lamentable porque esa naturaleza puede llevar a aparentar delante de todos y todos se dan cuenta que está mal, menos él. Porque el pecado nubla el entendimiento, porque el pecado entebrenece, porque el pecado cauteriza la conciencia a tal grado de pensar y no distinguir qué está bien y qué está mal. En el momento en que tú te acerques conmigo para preguntarme, oiga, pastor, ¿será bueno o no será? No, vete de aquí porque tienes un problema. Tienes un pensamiento pecaminoso que no te ayuda a distinguir qué es agradable delante de Dios y qué no es agradable delante de Dios. Vamos a poner un ejemplo bien sencillito. Yo amo a mis hijos, los amo con todo mi corazón, incluso por encima de Dios, pero que nadie lo sepa. Ese ejemplo. Y resulta que uno de mis hijos pues va a tener un evento importante en su vida. Sumamente importante, llámale como quieras. Llámale graduación, llámale cumpleaños, llámale boda. Pero entonces, como mi hijo o mi hija quiere celebrar ese evento tan importante, lo quiere celebrar en grande. Yo no solamente le apoyo con las finanzas, sino sé que lo que va a hacer es incorrecto. Pero pues no hay nadie aquí, nadie va a decir nada, dale para adelante, ¿no? Entonces, la reunión del hijo del cristiano a la mitad se transforma y ya empieza, que no pare la fiesta. Oh. De veras estamos tan tontos y nuestro corazón está tan cegado, tan entenebrecido, tan cauterizado para no identificar que eso sería agradable o no agradable delante de Dios. Bueno, es bien sencillo. Mira, como persona que trabajo en mi vida cotidiana como en recursos humanos, nosotros tenemos algo que guía la conducta en las empresas, le llamamos código de ética. Cuando lo explicamos a las personas que van ingresando con nosotros, no falta el chistosito que dice, ¿y será incorrecto o será correcto decirle un piropo a una muchacha? Bueno, no sé, pero el código de ética es sencillo. Mira, si tienes duda en cuanto a lo que vas a hacer, pregúntate si eso se lo harías a tu mamá o a una de tus hermanas y ahí tienes la respuesta. Si la respuesta es no, entonces está incorrecto. En el caso de nosotros, hermanos, en nuestra ingenuidad como tórtolas, como palomas incautas, tu filtro es pregúntate si estando Cristo enfrente eso sería agradable para Él, para honrarlo. Si la respuesta es no, deja de deja de engañarte a ti mismo y deja de hacerte el tonto. El caso de Israel los llevó a tal grado en su pecaminosidad que Oseas nos narra que ese pecado tan impregnado ya en su ser los llevó a ese grado de estar cauterizados, de no sentir ya cuando algo es correcto o agradable delante de Dios. ¿A qué grado? Oseas nos narra 4 características. Ellos estaban quemados y arruinados, pero no lo supieron. Los extraños devoraron sus fuerzas, pero ellos no lo supieron. Envejecieron
encanecieron espiritualmente y se debilitaron, pero no lo supieron. Su soberbia testificaba en su contra, pero no lo supieron. Pregúntate en esta mañana creyente, entre comillas, si puedes estar tan lejos de Dios, estar sufriendo las consecuencias y no darte cuenta a causa de tu soberbia. Y sí, la respuesta es sí. Hay una alta probabilidad que pensando ser creyente estés sumamente lejos de Dios, estar sufriendo las consecuencias a causa de tu pecado y no darte cuenta a causa de tu soberbia. Hay pecados que traerán consecuencia. No es castigo, hermano, es consecuencia. Si vas con un médico de esos que revisan los pulmones y llega alguien que es fumador asiduo desde hace 20, 25 años, está acabando un cigarro y cuando ya está prendiendo el próximo con ese cigarro, con ese mismo cigarro, su piel ya es amarillenta, te acercas con él y ya huele y desprende nicotina. Llega delante de ese médico y el médico le dice: oiga, usted tiene efisema pulmonar. ¡Ay, esto es castigo de Dios! No, hermano, eso es la consecuencia de tus actos. ¿Qué dirá el soberbio? Ay, ¿por qué todos se me hacen a un lado? ¿Por qué nadie me visita? ¿Por qué todos me abren? ¿Es un castigo de Dios? No. ¿Acaso no será todo eso consecuencia de tu propio pecado? Algo que podemos identificar en el pueblo de Israel bajo la descripción de Oseas es que el orgullo que se transforma en soberbia intensifica el pecado al grado de imposibilitarnos a proceder al arrepentimiento genuino. Es tanta mi pecado, es tanta mi soberbia, es tanto mi enaltecimiento que estoy imposibilitado a causa de ese mismo pecado para reconocer que tengo un pecado, mucho menos para pedir perdón. Cerrando este primer segmento, hay una pregunta concreta, porque hoy yo no lo estoy predicando al pueblo de Israel. Hoy yo te estoy predicando a ti la palabra del Señor. ¿Habrá la probabilidad de que hoy puedas ser tú directamente que estás escuchando? Hoy existe la probabilidad, y contéstate a ti mismo, hoy existe la probabilidad de que yo pueda hacer una torta no volteada, es decir, alguien que tiene un pie en el asqueroso mundo y otro pie en las cosas santas. Puede haber la probabilidad de que lo que estoy teniendo hoy en mi vida sea no otra cosa sino el resultado de las consecuencias de mi soberbia y no haberme dado cuenta de que esa misma soberbia me imposibilita para reconocerlo, mucho menos para proceder a arrepentimiento genuino. La predicación no es para el israelita en esta mañana, la predicación es para ti. Segundo segmento, el hombre es como una paloma incauta. ¿Qué es incauto? La palabra incauto se traduce como que no procede con cautela, no actúa con cautela, es arrebatado, es decir, va caminando y hoy puede decir: ay, voy para allá, y después, ay, ya voy para allá. No tiene un control, no procede con cautela y por consiguiente, alguien incauto es alguien que es fácil de engañar. Como no es persistente, como no tiene una norma de vida, es fácil de engañar. Entonces, cuando Oseas asemeja la naturaleza del pueblo de Israel, por consiguiente, nuestra propia naturaleza, Oseas nos está dando entendimiento que somos como una paloma incauta, es decir, como un ave sin entendimiento, como un ave que es fácil de engañar. En pocas palabras, la naturaleza pecaminosa del hombre lo lleva a ser como un ave confundida, como un ave sin dirección. ¿Qué sucede hoy en día y en este mismo horario? Justamente en este mismo horario, hay lugares por aquí cercanos donde en este justo momento ya están y haciendo cosas raras, ¿no? La pregunta es: ¿por qué lo hacen?
Si tú le preguntas, te darán una explicación bien padre. Pero si tú le preguntas, ¿dónde está situado en el fundamento bíblico? Ahí, bueno, no, es que a nosotros nos guía el Espíritu. Y a veces podemos hacer mofa de ellos, pero ¿sabes qué es lo más preocupante? Que en nuestra propia iglesia probablemente tenemos holgazanes que no abren sus escrituras durante la semana. Que hay una alta probabilidad que debido a que su semana es pecar, andar en las cosas del mundo, tener amistad con ellos y enemistad con Dios, los lleva a ser como palomas incautas, que probablemente no entienden mucho de lo que hacemos aquí, aunque ya llevan tiempo. Y hay una sencilla razón. Es que hay mucho mundo y hay poco Cristo. ¿Qué es lo que sucedió con aquel pueblo? Esto fue una profecía. Del versículo 11 al versículo 13, Oseas dice que Efraín o Israel fue como una paloma incauta, sin entendimiento. Y después viene una profecía: llamarán a Egipto y acudirán a Siria. Históricamente en el libro de los Reyes encontramos que así fue. Quien habló fue Dios. Oseas lanza esta palabra profética y años más adelante el rey Manahem de Israel pagaría al rey de Siria para que lo ayudaran a afianzarse en el poder. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes 15, 19 al 20. Pero no solamente eso. Un rey llamado Oseas, igual que este profeta, se rebelaría años más tarde contra Asiria e iría a Egipto, tal y como Oseas lo predijo, para pedir ayuda. ¿Esto dónde lo encontramos? En Segunda de Reyes 17:4. ¿Acaso el Señor no conocerá nuestro corazón, hermano? Por un lado, los reyes de Israel, como palomas incautas, no sabían ni qué hacer porque no tenían dirección de ir hacia Dios. Ellos iban de arriba, ellos iban hacia abajo como palomas incautas, buscando aliarse con las naciones más poderosas de aquel entonces, cuando lo primero que debieron de haber hecho es humillarse delante de Dios y aliarse con Él. Y es que en medio de la aflicción y a consecuencia de su pecado, ellos estaban sufriendo el dolor de haber transgredido las ordenanzas de Dios, mas aún en la humillación, ellos estaban totalmente cauterizados en su conciencia, de tal manera que estaban imposibilitados para mirar hacia nuestro Señor. Ellos, como palomas incautas, voltearon hacia los más poderosos. Pensarían poder encontrar su resguardo, su torre fuerte, su castillo, pero no en Jehová, sino en los grandes. Y probablemente pensaban que de esta manera escaparían de su transgresión, escaparían de Dios. Mas no sería así. En el texto base de Oseas 7:12, Oseas completa esta profecía y narra que después de haber buscado su refugio en esas naciones, dice: cuando fueren, hablando Dios, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¡Wow! Vamos a barajear un poco más lento. Estos hombres y estas mujeres no eran faltos de conocimiento. Ellos habían escuchado en sus congregaciones, al igual que lo hacemos hoy en día, ellos habían escuchado cientos de veces las escrituras en sus congregaciones. Probablemente al igual que tú, alguno de ellos estaba mientras se hablaba acerca de las transgresiones del pueblo hacia Dios. Probablemente alguno de ellos en la congregación de los santos de igual manera estaba escuchando
la palabra, escuchando los designios, los mandamientos, los estatutos de Dios. La sentencia para el pueblo de Israel es exactamente la misma sentencia para ti, que hoy estás sentado escuchando. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Semana tras semana, semana tras semana, se insta al pueblo a un constante arrepentimiento de sus faltas. Semana tras semana se expone la palabra del Señor, no para tu agrado, sino para tu confrontación, para tu alivio, pero sobre todo para que la tomes por consejo, la atesores en tu corazón y camines conforme a esa palabra. Semana tras semana, semana tras semana se expone la palabra del Señor, que instruye, que redarguye, que nos insta, que nos reprende, para estar preparados para esas buenas obras que han sido diseñadas para ti y para mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Que de acuerdo a tu conocimiento recibirás la medida. Es peligroso porque probablemente algunos de ustedes dirán: mejor ya a partir del domingo entrante ya no vengo, porque si no entonces voy a saber más y me va a ser demandado más. No, hermano, el camino del Señor no es gravoso. El camino del Señor no es gravoso. Y es un camino de bien y no de mal. Muchos de ustedes reconocen que por misericordia, solamente por misericordia de Dios, desde que están en este lugar, han aprendido demasiado. Algunos de ustedes, y lo digo por misericordia de Dios, para que no se malentienda que fue por mi conocimiento. No, hermano. Juntos seguimos aprendiendo y seguimos conociendo a nuestro Señor. Pero lo que me dicen las Escrituras es que un conocimiento mayor se traduce como mayor responsabilidad. Ellos eran el pueblo de Dios. Ellos eran el pueblo escogido. Aún cuando tú vengas a baquetonear los domingos y a ver a qué hora se acaba esto, aún con eso, mira, ¿sabes qué está haciendo? Está entrando la información aquí. Está entrando la información aquí. ¿Qué puedes argumentar el día de tu juicio? No, yo no sabía. Bueno, es que te vas a topar con el que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo entiende. Aún lo que haces en la oscuridad. Ponte a pensar qué justificación barata será lo suficientemente grande como para que puedas engañar a Dios. Yo te puedo responder de manera anticipada: ninguna. Domingo tras domingo, la palabra del Señor es llevada a tus oídos, y yo no sé si a tu corazón, pero sea poco o mucho de las Escrituras, tenemos que vivirlo, hermanos. Es una vergüenza tener un creyente que se diga creyente y que no vive ni un gramo de cristiandad. Es vergonzoso. Igual de vergonzoso sería un universitario con maestría y doctorado que no sepa cuánto es 1 por 1. Bueno, lo mismo es un creyente que por asistir a una iglesia domingo a domingo piensa que es creyente, escucha, pero no vive. Él es un cerdo en su vida diaria. Pero aún con ese conocimiento y con esa falta de empiria o de vivir lo que en teoría sabes, con ese poco grado de empiria, aún con ello, con ese poco vas a ser juzgado. Lucas 12:47 nos da entendimiento de cómo es que el Señor extiende misericordia, y conforme a su misericordia y conforme a lo que te dé a conocer, de esa misma manera te va a enjuiciar. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no está diciendo aquel que la vive, está diciendo aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, muchos, no poquitos, muchos. Versículo 48.
mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, y no está hablando de finanzas, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y todavía pensamos que como varones podemos nada más llevar el gasto y ya ese es nuestro trabajo en la casa. No, hermano. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El conocimiento de Dios implica responsabilidad. Implica ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué sucederá con aquellos que toman esto como una banalidad, como una reunión más? Pues así lo hizo el pueblo de Israel. Ellos congregaban, ellos escuchaban la palabra de Dios y la tuvieron como basura. Oseas 7:13. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! Porque se apartaron de mí, dice el Señor. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Así es que llegamos a una segunda posible conclusión. Y es que de la misma manera en que probablemente hoy sentado cómodamente en su sillita cojinada puede haber una torta no volteada con lo que ello implica, de la misma manera hoy puede haber entre nosotros palomas incautas, sin entendimiento, que buscan refugio en aquellas cosas que les brindan seguridad, abrigo, estabilidad, mas no buscan su resguardo donde deberían de buscarlo, en su Señor. Lamentablemente a veces nuestro centro de vida es el trabajo. Nuestra estabilidad emocional y espiritual es el trabajo. Lamentablemente a veces nuestra estabilidad es nuestra esposa o nuestro esposo. Sea como sea, lamentablemente a veces nuestra estabilidad y nuestro entendimiento son nuestros títulos académicos. Probablemente otras cosas más. Probablemente hasta mis hijos. Bueno, si la iglesia se acaba o si la iglesia me bota, o si, no importa, pero mis hijos. Wow. Sin darte cuenta, probablemente has creado un ídolo. Y yo no sé si ese ídolo será meritorio como para dar cuentas delante del Señor por no haber andado en sus caminos, en sus estatutos, sino haber sido una paloma incauta y sin entendimiento. Llegamos al tercer apartado. El hombre como un arco engañoso. Wow. A mí si me dan una escopeta, lo mínimo que espero es que esa escopeta sirva. Pero si a mí me entregan una escopeta y me dicen, cuidado, porque la culata se retrae y a veces golpea y a veces la pólvora estalla antes de que salga la bala, yo digo, mejor yo te veo. Lo traducimos a aquel entonces, un arco engañoso, un arco no confiable. Es un arco que probablemente al momento de tensarlo te da un chicotazo, te lastima. Un arco no confiable es aquel probablemente que la noción es dar en el blanco, pero por más que tú enfiles y pongas al mejor ahí, como es un arco no confiable, no sirve, no es funcional, pues nunca va a dar en el blanco, siempre va a dar en un lado diferente. Entonces de lo que está hablando es que, Oseas acerca de nosotros es que como hombres a veces somos como un arco defectuoso que no da en el blanco, por más que intentas, por más que buscas, eres tan falto de confianza que eres un arma inútil, además un arma peligrosa. A veces, la gran mayoría del tiempo pudiera decir, la naturaleza del hombre es peligrosa. Su incapacidad y su probabilidad de ser no útil, es decir, ser inútil, lo puede llevar a ser un artefacto que no merece confianza. ¿Cómo llegar a esta conclusión? Siendo el pueblo elegido de Dios y habiendo transgredido sus mandatos, el pueblo de Israel tuvo sus consecuencias. El pueblo de Israel fue disciplinado por Dios como hijos amados. Uno disciplina porque ama. Pero en medio de esa disciplina y en medio de una disciplina, tú puedes tomar dos decisiones. Tu
tus hijos cuando los disciplinas pueden tomar dos actitudes. La primera de ellas es reconocer su falta, ser conscientes y a lo mejor hasta llorar, no lo sé, y clamar por misericordia. Pero hay una segunda actitud delante de la disciplina que no es grata delante del Señor. Y es que delante de la disciplina por parte de Dios, tú puedes proseguir en tu soberbia, puedes seguir alimentando tu pecado. La soberbia de un hombre o mujer que tiene un pecado y lo lleva a no reconocerla y mucho menos pedir perdón y mucho menos dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabes qué es lo que va a hacer? ¿Vieron alguna vez esa película de Magneto? ¡Fum! Metal, metal, y cada vez metales más grandes. El pecado y la soberbia son como ese magneto. Ese pecado irá trayendo más y más y más y más y más hasta que seas un volumen gigantesco de pecado. ¿Ponemos un ejemplo? Imagínate que engañas a tu esposa. Solo imagínalo. No lo quieres reconocer y no lo vas a reconocer frente a nadie. Pero ese pecado, que primero era engañar a tu esposa, ahora es mentir. ¡Pum! ¿De dónde vienes? Desde el trabajo. Es que el tiempo extra. Es que el jefe me dijo que me quedara. Es que sucedió así, sucedió así. Después ese pecado ya te llevó ahora a mentirle a tus hijos, a tu esposa, a dejar tu trabajo, a cambiarte de ciudad, a traer un vituperio para el evangelio. Magneto. Estoy hablando de un pecado que suena escandaloso. Pero ¿acaso no pasa lo mismo con la mentirosa? ¿Acaso no pasa lo mismo con el hijo desobediente a los padres? ¿Acaso no pasa lo mismo con el que vitupera o con el que murmura? ¿Acaso no es así? El pecado es pecado. Y no hay pecadómetro. El pecado traerá consecuencias tarde que temprano para las personas que insisten en caminar en pecado. Así es que Israel optó por la segunda opción. Versículo 14 del texto base. No clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Hermano, ellos estaban en sus camas bramando a causa de la consecuencia de sus pecados. Y aún así me dice Oseas que ellos aún así no clamaron al corazón de Dios. Pero sí se reunieron para buscar comida y para buscar alcohol. Para el trigo y el mosto se congregaron. Y por tanto se rebelaron contra mí. Estos hombres y mujeres no se congregaban para buscar del Señor, se congregaban para buscar de sus placeres, de sus satisfactores. El Señor los había fortalecido, el Señor les había enseñado. La actitud mínima debió de haber sido de agradecimiento. Si el Señor me fortalece, si el Señor me enseña, si el Señor me alimenta, lo menos que pudiera ser un malagradecido es agradecer. El pueblo de Israel no lo hizo así. La actitud que debió de haber sido de agradecimiento ante tanta misericordia fue contraria. Oseas 7:15 nos dice: contra mí pensaron mal. Otra traducción me dice que maquinaron maldades contra mí. En vez de agradecer al Señor, maquinaban maldad contra Él. Eso hace un satánico. Se oye bien fuerte, ¿verdad? Eso hace un satánico. Hay probabilidades que incluso entre nosotros haya satánicos que en lugar de glorificar a Dios, le maldicen y lo ponen en vergüenza. Y es que solamente puedes estar en un lado o en otro. No puedes estar en la mitad. Pero esto no puede asustarnos. La naturaleza del hombre, el pecado es como un horno con fuego. Su naturaleza tendiente al mal es como una torta no volteada.
A veces está cruda, a veces está quemada. La naturaleza del hombre es como una paloma incauta que a veces no sabe ni a dónde ir. Por ello deberemos de asustarnos cuando alguien transgrede. No, hermano, eso es natural. En Génesis capítulo 6, versículo 5, al inicio de la creación, Dios se dio cuenta de esto. En Génesis capítulo 6, versículo 5, las escrituras nos dicen que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No poca, mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Qué hizo Dios? Versículo 6. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. ¿Tú crees que el Señor se regocija cuando tu caminar es como es? No. Al Señor le duele en su corazón. ¿Tú crees que como pastor me regocijo cuando un pecado sale a la luz? No, hermano, aunque no lo creas, me duelo en mi corazón. Pero a final de cuentas, voy a las escrituras nuevamente y recuerdo que nuestra naturaleza es así. Y no trato de justificarla. Lo mismo que dice el Antiguo Testamento lo dice el Nuevo. En Romanos capítulo 3, versículo 11, me dice que no hay quien entienda. Entre los hombres no hay quien entienda. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Al menos al bíblico no hay quien lo busque. Todos se desvían a una se hacen inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni los bebés, ni los adultos. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Esto es terrorífico. Con alguno de ustedes alguna vez me ha pasado algo que yo digo, ¿en verdad dijo eso? ¿En verdad dijo eso? Voy a las escrituras y veo que es así. Porque sepulcro, ¿qué es un sepulcro? Un sepulcro es un féretro, es un lugar donde entierran a un muerto. Abre un féretro y verás si es agradable. No, no es agradable. Lo mismo cuando algunos de ustedes, sin pensar, como palomas incautas, abren su boca y son como sepulcros asquerosos, abiertos. Con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es que, hermanos, sí, el hombre por naturaleza es infiel como torta no volteada. Un día puede ser quemado y por otro lado es crudo. El hombre, la naturaleza del hombre es ser infiel. Así es, hermanos. El hombre es malagradecido por naturaleza, como lo es una paloma incauta. Hoy te ama, mañana te aborrece. Antier hablaba hermosidades de ti, pasado mañana blasfema tu nombre y te pone en vergüenza en lugares donde no estás presente. Así es, hermano. El hombre es poco confiable, como un narco engañoso. Y es como llegamos a un final de la predicación y nos ponemos a pensar, ¿y todo esto para qué? Número uno, esto que acabamos de hablar y lo que hemos estado hablando durante las semanas pasadas es funcional, número uno, para que sea para ti como un espejo. Cada que olvides cómo eres, cada que te asustes porque alguien habló mal de ti, cada que pienses que alguien fue injusto porque tú eres Barbie, la princesa. No, hermano. Regresa a este espejo
y te darás cuenta que eres infiel, que eres malagradecido, que eres poco confiable y lo muy grave que se haya dicho acerca de ti se queda corto. Este es un espejo donde tenemos que regresar después de que hemos dado 3 pasos porque hemos olvidado nuestra imagen y la soberbia nos lleva a olvidar nuestra imagen. Tenemos que regresar a este espejo y recordar que nuestra naturaleza no es perfecta, que no es limpia, que no es agradable. Que tenemos que estar como esas chicas constantemente maquillando, limpiando para que se vea un rostro terso, cada vez más semejante a la figura de Cristo. El vernos en ese espejo nos recuerda que hemos sido diseñados no para mantenernos así hasta el final de nuestros días. Es vernos en ese espejo y recordar que por fe la obra que el Señor ha comenzado en nosotros, Él la va a perfeccionar. Y que ciertamente Él, siendo Dios, cambiará hasta el más negro y oscuro y duro corazón. Pero que en nosotros está esa libertad de optar por las cosas que son incorrectas o por aquellas que nos llevarán a santificación. Que cada que regreso a ese espejo puede estar mucho más maltrecho porque no he caminado conforme a los estatutos y las ordenanzas de mi Señor, sino porque las he pasado como basura y hago lo que a mí me place. Regreso a ese espejo y mi rostro es aún peor que el estado inicial. Espiritualmente no está mejorando. Pero además, el recordar nuestra verdadera naturaleza para buscar misericordia de Dios, porque nosotros somos incapaces de moldearla. Ciertamente tenemos injerencia en la santidad progresiva. Yo decido qué ver, o ver suciedad o ver algo que me edifica. Yo decido qué leer, algo que es para suciedad o algo que me edifica. Yo decido a dónde ir, algo que me edifica o algo que es suciedad. Ciertamente tengo grado de injerencia en mi santificación progresiva, pero hermano, ver mi verdadero rostro y saber que no puedo hacer mucho por Él, me lleva a clamar por misericordia. Yo soy incapaz. Necesito que ese poderoso, ese que es fuerte, ese que cambia y transforma, tenga misericordia de mí, clamando de día y de noche, porque ese rostro espiritual no me gusta, porque sé que no es agradable para Él. Conocer mi verdadera naturaleza me debe de llevar a vivir de rodillas, clamando, para que ese que es poderoso y que prometió cambie mi corazón y mi perversa manera de conducirme cada día. Finalmente, ¿por qué te sorprendes cuando sale la verdadera naturaleza de uno de ellos? Ay, es que era el hermano Juancho. No, y resulta que salió la verdadera naturaleza. ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te afliges? Cuando hay alguno de ellos te hiera, porque va a suceder, hermano. Va a suceder. Te aseguro que va a suceder. Cuando uno de ellos te hiera, se caiga del pedestal donde lo tenías, no te asustes, ni pienses que es un fuego extraño. Cuando uno de ellos caiga de su pedestal o te hiera, solamente te voy a recordar una pregunta. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Su naturaleza es tendiente al mal. ¿Acaso se puede sacar agua de las piedras? Yo no he visto eso. El agua de las piedras solamente saldrá cuando el Señor ordene que la golpeen, y sucederá. Pero no porque el hombre lo quiera, sino porque Dios extiende misericordia. Bueno,
Lamentablemente está sentado junto a piedras que jamás darán agua, sino hasta que el Señor golpee esas rocas y por misericordia lo que era antinatural comience a ser ahora lo natural conforme a la gracia de Dios. Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová: maldito, maldito, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. No te estoy diciendo que a partir del día de hoy camines como alguien desconfiado en esta iglesia. Yo te diría solamente, en tu mente no crees expectativas, porque su naturaleza está descrita aquí. Todo lo demás es tu imaginación. Y después de haber concluido el capítulo número 7 de Oseas y de haber visto los atributos de Dios y los atributos del hombre, ¿en quién vas a confiar? Lamentablemente a veces somos el único animal que cae 2 veces en el mismo pozo. Pero si algo me enseñan las Escrituras es que mi confianza debe de estar con aquel que no cambia, que no muta, que jamás va a estar de buenas y después de malas, que hoy me ama y después me detesta. No, si el Señor dijo que me ama, me amará por encima de todo, aún con su paciencia, aún con su fidelidad. Y quiero culminar de esta manera con un texto bíblico que es sumamente hermoso y el cual yo te invito a que lo imprimas, lo grabes, te lo memorices. Cada que alguien venga y hiera tu corazón, cada que ese hermano espiritual abra su boca como sepulcro y salga suciedad, recuerda Proverbios capítulo número 3, versículo 5. Proverbios capítulo número 3, versículo 5 al 8. Fíate de Jehová, pero no solamente te fíes de Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y además, hermano, será refrigerio para tus huesos. Que la gracia, que la paz, que la grande misericordia del que es confiable esté con cada uno de nosotros. Amén.